Hoy están las escrituras sobre el relato en Lucas capítulo 17 sobre los 10 leprosos, los 10 leprosos. Y es un hermoso relato de la compasión, la preocupación y el poder de Cristo, demostrando a favor de los desamparados dolidos a este mundo. El punto central de esta narración es que la importancia de alabanza y la acción de gracias se encuentra en estos versículos 16 al 18. En esos versículos Jesús lamenta que aunque había sanado a 10 leprosos, solo uno, un samaritano, regresó para alabarlo y agradecerle el maravilloso don de la sanación que había recibido. Dios, de este relato se infiere que los otros 9 leprosos eran judíos. Y esto ilustra la gran fundamental, la falta de gratitud. Diga conmigo, falta de gratitud. Mira a la persona al lado tuyo y dice, hoy no vas a faltar de gratitud. Dile a la persona al lado tuyo, yo estoy agradecido por tu vida. Dile a esa persona, yo estoy agradecido por tu vida. Aunque peleamos antes de llegar a la iglesia, yo estoy agradecido por tu vida. Aleluya. Nosotros tenemos que entender que hoy más que nunca podemos tener ese espíritu de la falta de gratitud. Y este evangelio, esta porción del evangelio, nos enseña algo grande. Y esa es la idea central, la gratitud y alabanza a Dios. Pero también ofrece a nosotros la imagen de la condición desesperada del pecador perdido. Y eso es lo que yo quiero que entiendan. Tenemos que entender de dónde hemos venido y quiénes somos, para entonces tener verdaderamente la gratitud correcta a Dios. We have to know where we've come from. We have to know who we are in order to really understand and be grateful to God. ¿Qué es la calamidad de estos 10 hombres? Dice en Lucas que estaban enfermos de la lepra, y dice, aconteció yendo a Jerusalén, pasó por en medio de Samaria y Galilea, y al entrar a una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. La lepra simboliza la naturaleza consumidora y destructiva ¿de qué? Del pecado. Mira al lado tuyo y dile, tú eres un pecador. Dile, tú eres un pecador. Entonces, ¿qué dice en Levítico 13, 3 y 45? Se veía obligado a vivir apartado del resto de la población. Cuando tú tenías esta horrible enfermedad que empezaba a demostrarse sobre tu piel, y progresivamente la lepra seguía avanzando y era contagioso. Por eso la lepra trajo consigo separación. La gente fue separado del público y aún de sus familiares, de toda la gente. Todo ser humano ha sido afectado por la lepra espiritual del pecado. ¿Sabía eso? Todo ser humano. Every living person on this earth is under a spiritual leprosy of sin. El pecado nivela el campo de juego. En los ojos de Dios no hay pequeños y grandes pecadores. ¿Sabía eso? ¿Sabía eso? No hay pequeños pecados y grandes pecados. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Esta ilustra el hecho que los 9 leprosos judíos no mostraron ningún problema en estar en compañía de un leproso samaritano, y eso es muy interesante. Por tanto que nos dividimos, ¿verdad? Hoy en día la estrategia es para que estemos divididos. El republicano con el demócrata, aunque hay muchas razones por estar divididos con los demócratas, pero
por el República Demócrata, por el esto del otro, por el lo. Pero cuando entendemos que todos somos pecadores, eso nivela el juego, el campo de juego. ¿Por qué? Los samaritanos fueron rechazados por los judíos, pero ellos estaban unidos porque no tenían otro, porque ellos estaban con el pecado y entendían de la lepra, esa enfermedad horrible. A ellos ya no le importaban que él era samaritano y ellos eran judíos, se unían. Y eso es una de las cosas que yo creo que nosotros necesitamos hoy más que nada, más y más. En vez de mirar a la otra persona como una persona que, ¿verdad?, tiene cosas diferentes de nosotros, ideas diferentes, aunque pueden ser malas o lo que sea, pero todos somos pecadores. Todos somos dados con esa misma lepra espiritual. Y por lo tanto, por eso dice la palabra, por tanto Dios amó a todo el mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros tenemos que a veces, y muchas veces, poner las partes políticas y partes cosas al lado. Es una de las cosas que a mí me encantaba de Charlie Kirk, porque Charlie Kirk iba y estaba ahí, pero él daba respeto a quien él hablaba. Y aunque hay personas que dicen lo contrario, son personas que no sabían y no pueden decirte qué es lo que él dijo que era tan controversial. Él no estaba ahí para tratar de hacerte el disrespeto, porque él sabía que cada persona tenía la oportunidad de aceptar a Jesucristo. Y por donde sea que estemos en nuestro pensamiento, lo que nos une es que somos todos pecadores y no hay nadie justo. Dile a la persona al lado tuyo, tú no eres tan perfecto como piensas. Nosotros necesitamos entender que sin la gloriosa sangre de Cristo Jesús somos perdidos, somos hechos a la basura, solamente por Cristo somos salvos. Por eso necesitamos abrir nuestros corazones y mentes y amar a la gente como Cristo los amó. Amar es amar a pesar de. Y nosotros tenemos que ver esto, lo que pasó con los leprosos. Ellos estaban unidos, aunque estaban en la sociedad. Los samaritanos no podían estar con los judíos los rechazaban. Los samaritanos se enojaron con ellos y entonces estaban separados. Pero cuando entendemos que todos somos pecadores, necesitamos a Jesús. Mira lo que dice la Escritura, porque no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. En Proverbios 29 dice, he limpiado mi corazón, estoy limpio de mi pecado. Es la pregunta, y la pregunta es que no lo podemos hacer. Salmo 14:3 dice, todos se desviaron, todos a una se han contaminado, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El leproso espiritual, el pecador perdido, al darse cuenta de su condición desesperada, debe buscar ayuda para su enfermedad fatal. Esa ayuda solo se obtiene depositando tu fe y la confianza en el gran médico, el Señor Jesucristo. Marcos 2:17, el Evangelio de Marcos capítulo 2, versículo 17 dice, Jesús, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ellos también estaban distantes. La lepra le había distanciado a ellos de todos y de Dios. Lucas 17:12 dice, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a cierta distancia. La ley de Moisés exigía que los leprosos se mantuvieran en distancia. Y yo no voy a leértelo todo, pero en Levítico, tú puedes estudiar eso todo, se encuentra en Levítico capítulo 13,
versículo 45 a 46, donde dice, y el leproso de quien esté la plaga tendrá sus vestidos rasgados, la cabeza descubierta, y cubrirá al lado superior con un velo, y gritará, inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la plaga esté en él será impuro, estará inmundo, habitará solo fuera del campamento, será su morada. Así que la lepra separaba a quien le padecía, el pecado separa el pecador de Dios, y esa es la separación que encontramos en Isaías 59:2. En Isaías 59:2 dice, donde se le dijo a Israel, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no escucharos. La misma idea de separación se presenta en Isaías 64:7, donde dice Isaías, porque nos ocultaste tu rostro y nos consumiste a causa de nuestras iniquidades. ¿Qué es lo que es requerida y necesitado para el lepra, para el pecado, mi querido? Es la purificación. Y la purificación se encuentra en Levítico 14:1-8, cuando ahí hay varios versículos donde dice todo lo que se necesitaba para hacer eso. Y es lo mismo, ¿verdad?, que lo que vamos a ver, y por eso tenemos la maravillosa obra de Cristo en la cruz. Porque en Levítico encontramos esto, déjame leértelo. Y Jehová habló a Moisés diciendo, esta será la ley del leproso del día de su purificación. Será llevado al sacerdote, y el sacerdote saldrá fuera del campamento y mirará y verá si la llaga de la lepra ha sanado del leproso. Entonces el sacerdote mandará que se tomen para él que se purifica 2 avecillas vivas y limpias, madera de cedro, grana y hisopo, y mandará el sacerdote de que dequeye una de las avecillas en un vasija de barro sobre aguas corrientes. Tomará la avecilla viva, la madera de cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con el avecillo viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre él que se purifica de la lepra, y lo declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el leproso campo abierto, y el que ha de purificarse lavará su vestido y se rapará todo el pelo y se lavará con agua para que quede limpio, y después entrará al campamento y estará fuera de su tienda 7 días. Y ahí vemos una gran situación que nos da por qué la cruz del Calvario era tan horrible y a la misma vez gloriosa. Estos versículos simbolizan maravillosamente la obra de Cristo en la cruz de Calvario. Esto se correlaciona, es exactamente lo que ha hecho Cristo, a despojarse a sí mismo a nosotros, para redimir a quienes están espiritualmente inútiles, pero muy apreciados por Dios. Cristo fue ejecutado en una vasija de barro, un cuerpo humano. El vasija de barro en la cual Cristo fue sacrificado fue el mismo cuerpo de hombre. También es interesante que la sangre del gorrión sacrificado estuviera mezclado con agua. Cuando Cristo murió, un soldado romano le abrió el costado, del cual brotó sangre y agua. Purificador al pecado. ¿Qué dice el Señor y qué es lo que Él hace para nosotros? Ponte el cinturón, recuerda. ¿Qué dice Efesios 2:13? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Aleluya. You were far away, but through the blood of Jesus Christ, you have been made close to God. Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Primero de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció
una sola vez para los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Estaban ellos deseosos, estos que estaban llenos de lepra, deseaban misericordia y sanidad. Que dice, alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y esa palabra maestro es muy significativo. ¿Por qué? Porque es la misma palabra que usó Pedro en Lucas 5:5, que significa comandante en jefe. Significaba comandante en jefe. Sabían que Jesús tenía el control de todo, incluso de la enfermedad y la muerte, y confiaban en Él, que Él podía ayudarlos. Querido amigo, querido que está aquí, que está online, ¿tú tienes esperanza hoy? Do you have hope today? Si estás cansado del control devastador del pecado, tienes sobre tu vida, entonces entrega tu corazón al comandante en jefe. Si estás en una situación que necesitas sanidad, que necesita un toque sobre tu vida, tanto físico, mental o en tu espíritu, tenemos un comandante en jefe que puede hacer todas esas cosas. Aleluya. We have a commander in chief who can do the impossible. Él puede hacer lo imposible. Si confías en Él por fe y lo invitas a tu corazón, Él perdonará tus pecados y te dará la vida eterna. El pecado puede haber devastado tu vida como la lepra, pero Jesús, quien es el gran médico, He is the great physician, derramó su sangre en el Calvario para que puedas ser limpiado del pecado que te mantiene alejado del Dios que te ama. ¿Qué dice Isaías 55:6? Buscar al Señor mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvese al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Romanos 10:13, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. ¿Qué es el mandato del Maestro? Obedecer el mandato de Jesús requiere fe. ¿Tú tienes fe hoy? ¿Tienes fe hoy? Bueno, vamos a ponerlo en acción, porque tú sabes, fe sin acción está muerta. Necesitamos poner nuestra fe en acción. Dice en Lucas 17:14, y cuando les vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Id y mostraos a los sacerdotes. Eso es muy interesante, ¿verdad? Porque pues tú pides por una cosa, normalmente tú esperas que alguien te dice, sí, te voy a tocar tu situación, tu dolor, tu enfermedad. O sea, que si fuera yo diría, sí, tu lepra está sanado, ¿verdad? Pero no, Jesús dijo otra cosa. Él dijo, id y mostraos a los sacerdotes. ¿Y cuándo sucedió la sanidad? No cuando Él le dijo, id y mostraos a sus sacerdotes. Ellos tenían que procesar eso en su mente. Que el Señor me dijo que yo tengo que ir al sacerdote. Pero yo todavía tengo la lepra, ¿verdad? I still have the sin, I still have leprosy, I still have, my whole situation hasn't changed. Y Él me está diciendo a mí que vaya a ver el sacerdote. Y cuando yo llego al sacerdote, ¿qué voy a decirle a él? Yo voy a tener que gritar de distancia, aquí vengo yo. Ellos tenían que tomar la palabra y actuar en fe. ¿Tú ves la diferencia? They had to take what the Lord said and they had to walk in faith, in the direction, en la dirección, tenían que caminar en la dirección de la palabra del Señor. Hay algunas personas aquí que tú estás esperando por tu sanidad
y estás esperando que el Señor te diga, sana, estás sanado cuando tú no estás caminando en la dirección que el Señor te ha llamado a caminar. La sanidad solamente viene cuando obedezcamos su palabra y confiamos con fe que su palabra es verdad. Y ahí lo que sucedió, mientras ellos caminaban y obedecieron la palabra del Señor, se dieron cuenta, estaban sanados. Aleluya. Yo no sé si fue en el primer paso, segundo paso, si mi opinión fue como, tú sabes, como una milla. Estaban ellos caminando y el uno al otro están diciendo, ¿y tú tienes lepra? ¿Tú todavía? Oye, yo no veo tu oído ya cayó. Y tu nariz, ¿dónde está tu nariz? Y ellos estaban caminando y están yendo a la sacerdote, oye, esto yo no creo, yo no sé. Y de pronto, ahí pasó. Yo no sé de entre el camino de cuando ellos recibieron la palabra hasta cuando llegó al sacerdote, cuándo fue que la sanidad ocurrió. Pero no fue instantáneo. Hello. Esto es una palabra para alguien aquí. This is for a word for somebody. You have to keep obeying the word even when you don't see the manifestation. Tú tienes que seguir creyendo en la palabra de Dios, lo que Él te ha dado, aunque no ves la manifestación, porque en cualquier momento eso va a venir, porque tú has sido fiel y tú has sido con fe, caminando en fe hacia donde el Señor te ha llevado a ir. Y ahí sucedió la sanidad. La salvación siempre viene por la fe en la palabra de Jesucristo. Y la Biblia lo deja claro cuando dice en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 2:8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Durante los más intensivos combates de la guerra de Irak, escuché de uno de los reporteros que viajaba con una columna de tanques en la Marina. ¿Están conmigo? Este reportero estaba con las columnas de tanques en la Marina, estaba sentado encima de uno de los tanques cuando el enemigo abrió fuego. Dijo que fue un momento aterrador, pero salió ileso. Le gritó al que conducía el tanque, que estaba abajo, ¿está bien ahí abajo?, clamó el reportero. En un instante, dijo el reportero, el marine metió ambos brazos por el agujero sobre su cabeza. Tú sabes que esas cosas son... Entonces, él subió, el marine subió. Agarraba de una Biblia con ambas manos mientras gritaba, estoy bien, Señor, estoy perfectamente bien. La Biblia de la palabra de Dios, y tiene un poder y una autoridad extraordinario, y ayudará a cualquier situación, aún en las guerras de Irak. Y ese marine amaba al Señor y tenía su Biblia al lado de él cuando estaba en su tanque. Tú tienes la palabra de Dios en el tanque tuyo, al lado tuyo, tú lo estás estudiando, tú lo estás practicando, tú lo estás leyendo, estudiando, porque cuando viene el ataque del enemigo, tenemos el poder de Dios con nosotros. Obedecer el mandato de Jesús resultó en un hecho milagroso. Y aconteció que mientras iban, quedaron limpios. Y Jesús les dijo, al que a mí viene, no le echo fuera, en Juan 6:37. Y esto le va a gustar a Titi. Titi te va a gustar, y Tutu. Este ejemplo. Yo sé que muchos aquí han tomado un crucero por el Caribe y otras partes del mundo. ¿Cuántos de ustedes han ido al crucero últimamente? Óyeme, qué bueno. Vas a notar que poco después de subir a bordo, descubrirá que todos debían participar, y es mandatorio, de un simulacro de botes salvavidas.
un requisito que era todos usaran chalecos salvavidas. Tú sabes, son feísimos, ¿verdad? Son naranjados y grandes. Cuando sonó la alarma, todos los pasajeros de la tripulación se reunían en el lugar designado y la escena es asombrosa. Si vas a notar, cuando tienen que ir a esos lugares, hay gente muy elegantes, vestidos muy bien. Tú ves que son gente de mucho dinero y hay gente que apenas llegaron al crucero y están ahí con muy poco, ¿verdad?, de vestidura. Y ahí ve todo tipo de personas, de todas economías, de todas clases, de todo, ¿verdad?, los diferentes países, inteligencia. Y esto es una hermosa ilustración de la realidad de la iglesia. Cada vez que el pueblo de Dios se reúne, es como aquel simulacro de botes salvavidas, sin importar nuestro estatus o nivel económico, todos debemos tener el mismo salvavidas. ¿Quién es nuestra salvavidas? Jesucristo es nuestra salvavidas. Aleluya. La venida de un hombre vino honrando a Dios. ¿Quién? El samaritano. Y uno de ellos, viniendo sanado, volvió y glorificó a Dios en gran voz. Hubo un gran cambio evidente en este ex leproso. Vino que estaba sanado. Está la idea de que Pablo tenía en mente cuando dijo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todos son hechas nuevas. Está muy evidente que el hombre estuviera tan rebosante de alegría por lo que Jesús había hecho, por lo que quería que todos lo supieran, pues glorificaba a Dios. Y él acudió a Jesús con humildad. Dijo Lucas 17:16, se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y era samaritano. La primera inclinación de este ex leproso fue adorar a aquel que le había librado de una muerte segura. Literalmente se postró a los pies de Jesús en adoración y agradecimiento. Y como leproso no se atrevía a acercarse a Jesús, pero ahora, debido a la limpieza que había recibido, se inclina en su presencia. ¿Y qué dice Jesús? Y esa es la preocupación del maestro. Respondió Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese para dar gloria a Dios, sino este extranjero. Y él le dijo: levántate, tu fe te ha salvado. Solo uno de cada 10 regresó para dar gracias por lo que Dios había hecho por ellos. Esto entristeció profundamente el corazón de Jesús. Mi querido, hoy nosotros tenemos que entender y dar gracias a Dios en nuestra vida, por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. A veces nosotros vemos las circunstancias y vemos: Señor, ¿por qué yo estoy pasando por esto? ¿Por qué esto me ha sucedido? ¿Por qué estas situaciones están sucediendo en mi vida? Y en ese momento es cuando tú tienes por fe agradecer a Dios. Tienes que agradecer a Dios y decir: Señor, yo no sé la respuesta a veces de lo que estoy pasando, pero sí sé una cosa, que tú eres más grande que mis circunstancias. Tú eres más glorioso que mi situación. Tú vas a hacer las cosas que yo menos imaginaba en el momento que tú vas a hacerlo, porque el momento que tú obras es perfecto. Y por eso, Señor, yo voy a confiar en ti. Yo voy a agradecerte en este momento, porque tú eres mi Señor, tú eres mi Maestro. Y Jesús dijo: tu fe te ha salvado. Literalmente las mismas palabras que le dirigió a la mujer arrepentida que ungió sus pies. ¿Recuerda esa mujer? En Lucas 7:50. Los 9 amigos del samaritano fueron declarados limpios por el sacerdote, pero él fue declarado salvo por el Hijo de Dios. Esa es la diferencia. 10 fueron, 9 fueron sanados, pero uno solo fue salvo. El que se salva
es que viene y glorifica a Dios y que da a Él toda la honra y la gloria. Él fue declarado salvo por el Hijo de Dios y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida y por eso vamos a orar.